Buenos días. Daremos inicio a la sesión de anatomía patológica. El día de hoy se va a presentar el tema de autopsias por la doctora Montserrat Bernal, quien es patóloga en el Hospital General de la Ciudad de México, de larguísima tradición, sobre todo en el tema, y también patólogo aquí en el Centro Médico ABC. Veo muchos y muchas jóvenes para quienes el tema podrá parecerles así un poco difícil de entender por qué ahora hablamos de autopsias, pero hace muchos años en los hospitales universitarios, paciente que moría, paciente que se le hacía la autopsia a todos, y el residente a quien firmaba la defunción tenía la obligación de empezar la autopsia, cuando menos lo que llamábamos eviscerar, guardarlas en el refrigerador para que después ya los patólogos del departamento propiamente hicieran la autopsia, y después se seguía una serie de sesiones muy interesantes, de manera que era el método de enseñanza muy importante para todos nosotros. Doctora, adelante. Gracias, buenos días. Les voy a presentar hoy esta sesión de autopsia. Creo que las autopsias para nosotros los patólogos es uno de los procedimientos que más nos distingue o como que con el que más nos ubica todo el personal médico. Entonces, justamente les voy a presentar esta sesión. Está estructurada con estos puntos que vamos a ir viendo, y vamos a empezar con la historia. Entonces, la necesidad del hombre de disecar cadáveres siempre ha estado presente, ya sea porque se tenían que alimentar o porque tenían nada más curiosidad de disecarlos. Entonces, desde aquí, uno considera que empieza pues todo este proceso de desarrollo de curiosidad para después convertirse en autopsias. En Grecia, posteriormente surgió este personaje que era como un personaje mítico, que era un arúspice. Este personaje estaba encargado justamente de viscerar un animal, y en base a eso se daba así como lo que venía en el año. Los egipcios son los primeros en examinar órganos, porque ellos se dieron cuenta que cuando embalsamaban los cuerpos, estos se descomponían más rápido si dejaban vísceras como los intestinos. Entonces son los primeros en darse cuenta que si disecaban estos órganos y los separaban en diversos frascos, pues se preservaba mejor ese cuerpo. Entonces aquí tienen una foto, fíjense, de Tutankamón, y fíjense cómo en cada sarcófago tenía los órganos que ellos empezaron a considerar que tenían como un significado religioso. Por ejemplo, el hígado, el corazón, todo lo separaban y lo guardaban en diferentes sarcófagos. Entonces, después ya viene Galeno, después ya en siglos después, y empieza él con anatomía comparada. Hasta este punto estaba prohibido disecar humanos. Entonces, todo lo que hizo él fue de anatomía comparada, pero obviamente sirvió como un punto crucial para desarrollar lo de la anatomía. Después, en Bolonia, 1000 años después, empezaron los estatutos y ordenanzas a nivel judicial, porque se empezaron a dar cuenta que necesitaban, en casos de muerte violenta o que no tenían una causa de muerte, describir cómo era, y por lo tanto necesitaban abrir un cuerpo. Entonces, a partir de aquí ya se empiezan a disecar cuerpos, y vean, él es un doctor español, Martín Martínez, que es el primero que saca un libro de anatomía. Y pues uno de los patólogos más reconocidos para nosotros es Giovanni Battista. Entonces, él justamente ya con la disección de cadáveres que ya era permitida, pues también logró hacer diferentes escritos. Pero para nosotros el padre de la patología o de la anatomía patológica es Virchow, porque justamente él empieza a hacer ya todo esto
comparando todo lo que hizo Galeno y pues lo empezó a corregir. Entonces, a partir de este punto, les digo que ya era permitido para todos disecar cadáveres y entonces empieza otra época. Es como que nos fuimos de un lado para otro, de estar prohibido disecar cadáveres, nos fuimos a este lado. Justamente este tipo de fotografías se empezaron a permitir en Inglaterra, que fue uno de los lugares donde más se hacía disección de cadáveres. Entonces, prácticamente cuando los médicos se titulaban o algo así, esa era como la foto clásica para compartir. Igual aquí tienen otro ejemplo y casi siempre tenían como estas frases que pues tenían significado hacia la muerte y que era más útil este cuerpo para su uso en el estudio médico. A partir de entonces, les digo que todas estas fotos son como a partir de 1890 a 1910 más o menos, y es justamente cuando es el auge de los patólogos. Todos los que ven aquí ustedes seguramente reconocen alguno de los nombres, porque son pioneros justamente que empezaron en esta época de desarrollo de las autopsias. Entonces nos vamos al segundo punto ahora. Para la definición y tipos de autopsia, la autopsia es un procedimiento que nos va a permitir determinar la causa de muerte y en casos donde ya sabemos por qué murió el paciente, nos puede permitir ver la extensión de esa enfermedad por la cual murió el paciente. Los tipos, hay 4 tipos en general y nos vamos a centrar nosotros en esta, que es la clínico-patológica, que es la que hacemos nosotros en los hospitales. Seguramente ustedes ubican esta, la forense médico-legal, pero esa es en muertes violentas o en pacientes que no tuvieron acceso a la atención médica cuando sufrió la muerte. Por ejemplo, gente que tiene muerte súbita y que cae en la calle, se va al CEMEFO, no a un hospital. Entonces, casi las clínico-patológicas y las académicas, prácticamente para nosotros es lo mismo, tiene casi la misma función para los residentes, ¿no? Y las virtuales son las más recientes que existen, pero pues este tipo de aparatos nosotros todavía no lo tenemos y pues lo seguimos haciendo en cuerpos. Para el proceso, como en cualquier proceso médico, necesitamos un consentimiento y este más o menos es un ejemplo del que usamos para pedir una autopsia. Entonces, ya una vez que tenemos firmado nuestro consentimiento de autopsia, es que podemos iniciar el procedimiento. Yo me acuerdo que es muy diferente y depende de cada hospital, pero por ejemplo, en el hospital de nutrición donde yo fui residente, ahí utilizábamos unas cartas amarillas y unas verdes. Entonces, la carta verde ya sabemos que era un cadáver que iba directo para autopsia. Entonces, si no traía la carta verde, definitivamente no podíamos empezar la autopsia. Es muy importante tener consentimiento y también tener bien claro si específicamente viene en ese consentimiento que solo disecar cierto bloque, nada más de disecar ese bloque. Ahorita les voy a explicar qué son los bloques. Bueno, en cuanto a las técnicas, son 2 las principales, pero nosotros utilizamos la de Rokitansky. Ahorita les voy a mostrar justamente cuál es. La disección de Birkhoff no la preferimos porque es un poquito más difícil y te deja expuesto más tiempo al cadáver enfrente de nosotros. Entonces, con la disección en bloque es súper rápido quitar los órganos. Entonces, para el examen externo, así como ustedes cuando ven un paciente y luego lo ven y dicen, tiene hábitus exterior, no sé, y es una enfermedad de Cushing, justamente nosotros hacemos lo mismo, pero con un cadáver. Entonces, justamente vamos a ver si el paciente es caquéctico o si tiene obesidad mórbida. Justamente esta paciente tenía obesidad mórbida y me acuerdo mucho de este caso porque tenía ella justamente un tumor que aquí se ve que está un poco protruyendo, pero como que nunca llegó a atención médica oportuna justamente por que la obesidad como enmascaraba su enfermedad. Justamente también empezamos primero, les digo, así como el hábitus exterior y vemos así la facies, si tiene una facies característica, si la edad corresponde con el paciente. Y justamente me acuerdo mucho de este caso porque es un paciente con insuficiencia renal crónica.
Era un paciente que tenía, bueno, físicamente parecía de 12 años, pero en realidad ya tenía 24 y por eso la atendimos ahí en el instituto. Entonces, pues vean, es un paciente que obviamente tiene una enfermedad crónica y por eso su edad no correlaciona con su aspecto. Y pues acá también datos acá de insuficiencia respiratoria crónica, cianosis, todo esto siempre lo tenemos que describir en nuestro examen externo. Les digo, es prácticamente hacer la historia, solo que es la historia final del paciente. Vean acá también estas zonas aquí como alopésicas y también el tipo de piel que tiene el paciente. Todo esto se debe describir. Igual también siempre explorábamos las escleras para ver si tenían algún tinte o si tenían algunas alteraciones. Acá ven otra imagen igual con este tinte ictérico. Igual vean aquí esta plétora yugular en paciente con síndrome de vena cava. Todos estos hallazgos pueden persistir incluso después de la muerte. Y vean aquí también otro cuello, ya yendo hacia la exploración de cuello, pacientes tenemos que describir si tienen sitios así como donde había un catéter o sitios de venopunción, todo eso se tiene que describir. Igual el tórax, si tiene alguna forma específica o, bueno, alguna alteración, algunas lesiones. Vean aquí, ya bajamos al abdomen, también describimos si hay cicatrices antiguas, si hay cicatrices recientes, si tiene una cirugía reciente, todo eso lo tenemos que describir en nuestro examen externo. Igual acá un paciente con operación reciente, que ahorita les voy a mostrar qué pasa cuando le quitamos la bolsa. Y acá igual otro caso, todo esto se tiene que describir detalladamente en la historia final del paciente. Igual vean acá esta circulación colateral también en pacientes cirróticos, todo esto se preserva después de la muerte. Igual vean acá, todo esto lo tenemos que describir, si son petequias, dónde se encuentran, si en sitios de venopunción o en alguna otra parte del cuerpo, qué tipo de diseminación tienen. Igual vean este caso, es un paciente con infiltración por linfoma y lo que quiero que vean cómo son diferentes lesiones en diferentes estadios, pero vean la extensión, prácticamente todo el cuerpo de este paciente estaba con infiltración. Y este paciente lo único que querían justamente era determinar pues, la extensión de la enfermedad y hasta dónde estaba infiltrando, pero vean estas extremidades completamente infiltradas por tumor. Miren esta mano de una paciente con síndrome de Raynaud, vean cómo persiste después de la muerte incluso este aspecto. Digo, la paciente no tenía muchas horas de fallecida aquí, entonces todavía lo podemos ver. Igual también en pacientes con hipoxia crónica, vean todo este examen lo tenemos que hacer, se tiene que fotografiar y tiene que quedar bien descrito en su historia final. Igual acá cicatrices, si hay en extremidades, también las tenemos que reportar. Ahora nos vamos con el examen interno. El examen interno lo hacemos por bloques anatómicos, como les decía, la técnica de Rokitansky. Aquí tenemos una de mis compañeras que justamente, fíjense, este es un pizarrón que a mí me gusta mucho, que está en el hospital justamente de nutrición, porque tiene todos los órganos aquí y lo que vamos haciendo es anotando el peso y todas las características que vemos. Entonces, al momento que vamos haciendo la descripción, alguien va escribiendo. Todo este lado es justamente para el corazón, para las vías de entrada, vía de salida y su relación y ver que todo esté bien. Entonces, justamente aquí la doctora es que está sacando esta relación. Y pues sí, este pizarrón es muy útil para esta autopsia, para las autopsias. Entonces, primero, comenzamos igual de arriba hacia abajo. Y para cerebro, para extraer el cerebro, lo que hacemos es una incisión de oreja a oreja, es una incisión coronal o como en diadema, y lo que hacemos es retraer hacia atrás, bueno, hacia adelante y hacia atrás, todos los tejidos blandos, dejando expuesta la calota. Vean, este es un paciente que ya tenía aquí una cirugía, por eso tiene justamente este orificio en la calota. Bueno, esta foto justamente se las quise mostrar porque así es como vemos las calotas una vez que las quitamos. Pero vean, aquí aparte tiene una lesión nodular, que es un meningioma. Entonces, no es del mismo paciente que les mostré la foto, pero sí era para mostrarles cómo se ve una calota cuando la quitamos. Entonces, ya una vez que la quitamos, vean cómo se retrae el cerebro y entonces ahí sí podemos meter nuestra mano
a esta parte, a la parte anterior, hacer una tracción leve y entonces realizar un corte a nivel del tallo. Entonces, prácticamente nos va a quedar así, vean. Entonces, aquí están retraídos los tejidos blandos, hacia atrás y hacia adelante. Aquí están las dos orejas y siempre tenemos que cuidar el aspecto, obviamente, del cadáver, que no se... Intentar no deformarlo y regresar todo a su lugar. Me refiero a poner la calota tal cual estaba y volver a suturar todos los tejidos blandos para que queden igual. Entonces aquí ven cómo justamente está un segmento de la médula espinal, que fue donde hicimos el corte. Ese es para cerebro. Ahora para tórax y abdomen. Para tórax y abdomen hacemos una incisión. Bueno, aquí se fue un poquito más arriba, pero justamente hacemos una incisión que va desde la base del cuello hasta la sínfisis del pubis. Y de aquí nos vamos hacia la articulación acromioclavicular, más o menos así. Fíjense, este paciente tenía un catéter de derivación peritoneal y justamente pues aquí lo cortamos, no sabíamos, no nos habíamos dado cuenta y justamente aquí lo cortamos. Entonces hace como una letra B y luego nos vamos hasta la sínfisis del pubis. Entonces, ya una vez que hacemos esa disección, nos vamos por planos, quitamos toda la piel, todo el músculo y llegamos al hueso. En el tórax quitamos a nivel de las articulaciones, separamos todo. Entonces quitamos el esternón, lo hacemos hacia arriba y justamente entre dos personas traccionamos pues la caja torácica. Entonces hasta que suene como que fracturamos. Eso permite dejar expuesto todos los órganos. Y fíjense aquí, siempre tenemos que analizar las cavidades antes de sacar todo para ver si tienen líquido, alguna colección o algo. Y justamente tomamos muestras también de esto. Entonces, pues ya, una vez que estamos aquí, a ver, déjenme ver si tengo otra foto, sí. Entonces, ya traccionamos, ya sacamos todo, seguimos con todo el abdomen. Acá está, vean el esternón con un cachito de la articulación con la costilla. Lo levantamos y justamente metemos la mano por aquí para irnos hacia el cuello. El cuello lo tenemos que cuidar mucho porque les digo, no podemos lesionar el cadáver porque obviamente se va a entregar a sus familiares y no puede tener ninguna lesión ni en cara ni en cuello. Entonces disecamos por debajo y pues cortamos hacia la base de la lengua y una vez que tenemos la lengua, la traccionamos y pues ya sale todo el bloque. Más o menos tiene que salir así. Digo, aquí ya está todo separado, muy limpio y de hecho es una foto que hice como juntando diferentes bloques. Entonces, una vez que tenemos ya todo el bloque así completo, desde lengua hasta recto, lo que hacemos es darle la vuelta y empezamos de la parte posterior para disecar las suprarrenales. Si se fijan, aquí ya no tenemos al cadáver presente, el cadáver ya se entregó a los familiares, pero nosotros nos quedamos con todos los órganos. Todos los órganos se quedan para su examen histopatológico. Entonces, justamente nos quedamos con todo el bloque y empezamos a disecar. Y es cuando el médico residente o médico adscrito pues empieza a hacer todas las preguntas de anatomía al residente de menor rango. Entonces, vean aquí, esta es una pregunta así clásica que les gusta hacer a los patólogos, ¿cuál es la diferencia anatómica entre suprarrenal derecha e izquierda? Entonces, siempre, igual también los pesos, son cosas que siempre se están preguntando en una sala de autopsias. Las suprarrenales, vean, aquí tiene un adenoma, que es una lesión, no es frecuente, pero sí no la podemos encontrar. Después de disecar, que tenemos el bloque de forma posterior, sacamos las suprarrenales, que son las primeras que tenemos que sacar porque son las primeras que se destruyen por la hipoxia. Entonces, una vez que sacamos las suprarrenales, lo que sigue es sacar, el bloque genitourinario. Entonces tenemos aquí los riñones y nos vamos también con un segmento de aorta abdominal y pues siempre tratando de conservar los ureteros, que es lo más difícil en la disección, y pues hacer un corte a la vejiga para ver qué tipo de lesiones tiene. Después de esto ya podemos voltear el bloque y entonces ya separarlos primero por cavidad oral o cuello. Entonces, de la cavidad oral, vean, igual como en cualquier historia clínica, vamos a describir qué tipo de lengua tiene
y si hay algunas lesiones. Este paciente era un paciente VIH que tenía infiltración por sarcoma de Kaposi mucocutáneo. Entonces, justamente aquí todas estas lesiones es afección por el sarcoma de Kaposi. Y vean, justamente en esta foto les quise mostrar, prácticamente ustedes si entran a una autopsia van a ver este tipo de cortes, que es un corte posterior, y siempre vemos este tipo de úlceras porque prácticamente son pacientes que estuvieron intubados, entonces, o que estuvieron muy graves y siempre encontramos aquí un poquito de úlceras, pero siempre intentamos buscar que no haya otras lesiones, pólipos o algo. Ahora, en tiroides es muy interesante la tiroides porque justamente a pesar de que parece que no nos podíamos encontrar, me acuerdo que en nutrición se hizo un protocolo justamente de disecar tiroides por autopsia y ver cuántos microcarcinomas papilares se encontraban. Digo, fue como del 2%, pero de todas formas no es despreciable. Entonces, casi siempre, bueno, en nutrición siempre nos enseñaron así, de si vas a muestrar la tiroides, se muestra toda, porque siempre los microcarcinomas papilares pueden estar aquí perdidos. Y justamente ya hemos visto con el doctor Vaquera que incluso los microcarcinomas papilares tienen potencial metastásico, entonces es muy importante para nosotros rastrear bien la tiroides. Y acá las paratiroides. Las paratiroides son muy difíciles de disecar porque son muy pequeñas, son como del tamaño de una lenteja, pero siempre van a ser como uno de los órganos que siempre te van a exigir que estén. Si están, te van a felicitar y si no, pues te van a regañar. Entonces, siempre tienen que estar. Ahora en tórax, yo creo que no les tengo que explicar mucho esta foto. Vean el tamaño de estos pulmones y vean el tamaño de este corazón. Entonces, creo que ahorita creo que sí siguen los cortes del corazón. Entonces, cuando disecamos este bloque, justamente les digo, anotamos el peso, separamos el corazón de los pulmones y pues empezamos a hacer cortes. No tengo cortes coronales, pero siempre que vemos un paciente con, por ejemplo, esta cardiomopatía dilatada, que justamente fue por quimioterapia, lo hacemos cortes que van en sentido ascendente, justamente como estos cortes. Este es otro caso completamente diferente, pero era nada más como para explicarles el procedimiento. Vean, este corazón, me acuerdo mucho de este caso porque era un paciente joven con muerte súbita, bueno, no muerte súbita, pero llegó a urgencias y ahí falleció. Entonces llegó a autopsia con nosotros y vean, esta cavidad izquierda prácticamente está cerrada. Entonces tiene una hipertrofia del ventrículo izquierdo prácticamente casi total, vean, o sea, casi no hay aquí espacio para el flujo sanguíneo. Entonces, esa fue la causa de muerte de ese paciente. Pero en un corazón normal, fíjense, estos son los cortes que hacemos a través de las vías de entrada y las vías de salida y justamente para ver el espesor de las paredes, que todo sea normal. Y aquí es una foto que está un poco como barrida, pero era para mostrarles que también siempre revisamos las válvulas para ver que no tengan alguna alteración. Y este caso era una paciente lúpica con pues esta enfermedad de Lehmann-Sachs. Y vean también los vasos, es muy, lo tenemos que describir y lo tenemos que revisar siempre, porque vean aquí este callado de la aorta con todas estas áreas de calcificación. Entonces, todas estas áreas y úlceras y demás se tienen que gradificar, se tienen que estadificar y se tienen que determinar la extensión. Ahora, también de este caso me acuerdo muchísimo y se los quise poner porque es una paciente que también tuvo una evolución muy tórpida y pues falleció a las pocas horas de estar internada ahí en nutrición. Y justamente les quería mostrar esta, pues es una fibrosis pulmonar. Vean qué extensión tiene, incluso acá en la superficie parece incluso una zona de retracción como cicatrizal. Pero vean, este es un caso muy padre porque aquí, bueno, un caso muy ilustrativo porque les puedo enseñar justamente los trombos verdaderos. Esta paciente tuvo una tromboembolia pulmonar. Este es un trombo verdadero que cuando uno lo toca no se desprende, versus este es una colección post-mortem.
Entonces, vean, estos son trombos verdaderos que mataron a la paciente o que influyeron en su muerte, y estos de aquí nada más son coágulos post-mortem. Entonces, esto a veces se puede confundir justamente con que, esto es la causa de muerte del paciente, pero no, hay que identificar bien cómo son, palpar y obviamente identificar las líneas de SAM. Y vean aquí, justamente está la trombosis y su zona de infarto periférico. Y nada más les puse esta foto para que vean cómo se ven al microscopio estas líneas de sangre. Y pues acá creo que era igual para mostrarles esta foto, que los patólogos justamente a los coágulos post-mortem les dicen que tiene un aspecto como de caldo coagulado o algo así. Y bueno, ya de ahí nos vamos a tubo digestivo. Vean, esta es una disección de esófago y estómago. Este es uno de los del tipo de disección que hacemos, y vean, siempre identificar qué tipo de lesiones son, si son tumorales o si son nada más por daño péptico. Siempre estar al pendiente de identificar fondo, cuerpo y el antro, y ver que no haya atrofia, al menos macroscópica. También separamos el bloque del páncreas con el hígado y con el vaso, y este es el tipo de disección que hacemos, y justamente, vean, aquí se ve también un segmento de duodeno. Entonces, a la hora de hacer el corte, les quise mostrar este caso también porque era una paciente con colecistitis crónica que falleció porque justamente la vesícula terminó drenando todo el contenido purulento hacia el hígado, y prácticamente pues hicieron múltiples abscesos purulentos y la mujer murió de choque séptico. Entonces aquí también me sirve para que vean cómo disecamos la vía biliar hasta llegar a duodeno, y también ver el aspecto macroscópico de un páncreas, y vean justamente aquí cómo alterna con lóbulos de tejido adiposo, porque era un páncreas pues ya de una paciente diabética también. Este es otro tipo de escenario que también nos podemos encontrar, múltiples metástasis en hígado. Vean, es un hígado no cirrótico. Después, ya siguiendo con los segmentos de intestino, justamente estos son el tipo de corte que hacemos, y justamente regresamos a la imagen que les había mostrado de estos pacientes que tenían una bolsa de Hartmann, y vean justamente lo que nos encontramos aquí, esta isquemia de asas intestinales, y vean este contenido pues fecaloide asociado con una perforación también. Entonces, también este es un ejercicio muy bueno que hacemos en la sala de autopsias para discriminar cuándo es una oclusión venosa versus cuándo es una oclusión arterial. Y pues la diferencia la encontramos aquí en el mesenterio. Vean cómo en la oclusión arterial, como no está pasando flujo sanguíneo, por eso se vuelve todo pálido, a diferencia de la congestión venosa, de la obstrucción venosa, que el flujo no tiene para dónde salir, pues se pone congestivo. Y también a la hora que cortamos los intestinos, vean cómo la pared del bloqueo arterial, vean cómo es una pared que se vuelve atrófica, prácticamente transparente, y acá se vuelve congestiva y dura. Y aquí pues les presento un bloque completo. Vean, este es un caso de una trombosis de la arteria, de la aorta abdominal y todas sus ramas prácticamente. Y vean, este paciente pues obviamente tuvo muerte súbita y fue un bloqueo arterial, por eso ustedes ven prácticamente todo el mesenterio pálido. Y bueno, seguimos con el intestino o el colon, y vean, este es un caso de una paciente justamente que fue post-trasplantada de hígado, porque, bueno, tenía la asociación de su colangitis esclerosante con CUSI. Entonces, pues obviamente cuando hacen el trasplante, desafortunadamente tuvo infección por CMV, y pues se reactivó también la enfermedad, el CUSI, y falleció por sangrado de tubo digestivo. Y vean, justamente les quería mostrar aquí el aspecto que luego tienen las pseudomembranas cuando es una patología infecciosa. Y así más o menos las vemos, las pseudomembranas, como un volcán en erupción. Y otros hallazgos, eso puede ser, no es común, pero no es infrecuente también que los encontremos, sobre todo pues en el sector público o menos
digo, menos privilegiado, por así decirlo. Y vean también el fondo de esta enfermedad, pues era una poliposis adenomatosa familiar. Igual acá otra forma de poliposis adenomatosa familiar, pero unas formas atenuadas, con menos pólipos, pero justamente les quiero hacer un acercamiento a los pólipos más grandes, que son los más sospechosos para nosotros y son los que muestreamos para descartar que no tenga ninguna lesión neoplásica. Y justamente estos son el tipo de lesiones polipoides que podemos disecar. Y acá igual otro paciente con CUSI, vean este tipo de úlceras que son como úlceras profundas, serpentiginosas. Justamente todo esto lo tenemos que describir aquí, un acercamiento. Vean estas úlceras profundas, prácticamente que están llegando a la muscular propia. Y bueno, del vaso, por lo general lo que vemos es infiltración por neoplasias linfoides o a veces lesiones o enfermedades infecciosas que están afectando en vaso. Y los genitales también siempre los revisamos porque pueden tener alteraciones. Lo más común es que las mujeres encontremos leiomiomas acá en el cuerpo uterino o también en testículo. Por ejemplo, es un paciente que tuvo un tumor y que le dieron quimioterapia y aquí se ve este tipo de necrosis post-quimioterapia. Entonces, una vez que ya hacemos todo el examen, esta es nuestra forma de reportar todos nuestros hallazgos. Vean, prácticamente es una historia clínica, no me voy a detener mucho en eso, pero justamente lo que es diferente de una historia clínica es que pues hacemos la descripción de cada órgano en particular y después hacemos una descripción también microscópica. Entonces, al final vamos a tener esta lista de diagnósticos finales, que es con el que entregamos pues el expediente del cadáver. Entonces, ya casi para terminar, les quise presentar unos casos. Estos casos no son míos, pero agradezco al doctor Eric Gómez Sapo y a los residentes del Hospital General porque justamente hoy se atravesó otra sesión, una sesión de oftalmo, entonces no me pudieron acompañar, pero justamente ellos quisieron contribuir a la sesión para mostrarle unos casos que son impactantes y recientes que se han presentado ahí en el Hospital General. Entonces, este caso es del doctor Jesús Uriel Martín Contreras y él nos presenta una mujer de 53 años con hipertensión arterial sistémica y anemia hemolítica autoinmune. Entonces, la paciente empezó con disnea, hizo falla renal aguda y pues le tomaron múltiples estudios, persistió el fallo renal y sepsis. Entonces, en sus estudios de imagen justamente se veían múltiples lesiones quísticas y aquí les traigo un ejemplo de una enfermedad poliquística autosómica dominante. Entonces, vean cómo son múltiples quistes que afectan todo el parénquima renal y también el hígado. Entonces, vean aquí, esta es una colección, un hematoma asociado a todos los quistes, uno que ya estaba roto. Pero fíjense, lo más interesante de este caso es que en los pulmones el doctor encontró múltiples lesiones que afectaban desde el lóbulo superior hasta el lóbulo inferior y estaban diseminadas. Y vean aquí, una se ve al corte, acá un acercamiento y justamente en cerebro también al corte se veían unas lesiones ahí sospechosas como de hemorragia. Entonces, todo lo que ustedes están viendo aquí justamente es un micelio. Todo esto que ustedes están viendo aquí son hifas, esporas y es un hongo muy agresivo. Seguramente es Aspergillus. Entonces, aquí tienen otra imagen. Vean cómo se agrupa, cómo se dispersa y cómo destruye los tejidos adyacentes. Y lo importante de este tipo de hongos es que son angioinvasores, por eso tienen esa capacidad de destruir tanto los tejidos. Entonces, miren, si les hacemos una tinción de PAS y Grocott, vean cómo resaltan justamente estas estructuras micóticas. Entonces, aquí una foto más bonita todavía para que vean de mejor manera el hongo. Entonces, justamente los diagnósticos anatomopatológicos finales fueron todos estos. Y ahora también les presento un caso que me cedió la doctora Mariana Contreras. Este es un caso interesante porque es un paciente prácticamente joven
que empeoró en su estancia en urgencias y pues tuvo una evolución tórpida y prácticamente falleció. Entonces, vean aquí es la disección y lo primero que se encuentra la doctora al abrir la cavidad torácica y abdominal es justamente esta colección aquí de contenido hemático. Entonces, vean, justamente aquí ella está haciendo la disección y vean toda la aorta. Ahorita la vamos a ver más claro, pero vean, esta es la pared de la aorta y vean todo este hematoma disecante que está afectando prácticamente la totalidad de la aorta, desde la salida de la aorta hasta la aorta abdominal. Vean, todo este es un hematoma que está disecando la pared de la aorta. Y aquí se ve mejor, vean, aquí en el corte. Y pues aquí nada más las fotos microscópicas más ilustrativas para que vean ustedes cómo este hematoma diseca justamente la pared arterial. Entonces, pues prácticamente el diagnóstico de muerte de este paciente fue un hematoma disecante de la aorta y vean, lo clasificaron y todo lo que estaba afectando. Y este es un caso también que la doctora Perleibón Guzmán Flores me cedió para mostrárselos, para que vean cómo a pesar de todos los estudios que tenemos, sigue siendo útil la autopsia en nuestros tiempos. Entonces, esta es una paciente de 90 años, originaria de Oaxaca, y quiero, por cuestión de tiempo, nos vamos a ir aquí a los datos de ingreso. Es choque séptico, hipovolemia y sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, vean, a la hora de la disección, justamente este es el hígado, y vean aquí unas colecciones que son unos abscesos, y vean cómo está justamente el colon, está formando una adherencia aquí con el hígado, y también tiene áreas acá como de diferentes lesiones como ulcerosas y con abscesos, pero prácticamente la lesión que quiero que vean es esta. Y acá igual el colon, si se acuerdan, la paciente tenía sangrado de tubo digestivo, se perforó y vean toda esta mucosa del colon toda despulida, ulcerada. Igual acá, vean este esófago, toda la área hemorrágica que tiene de la unión gastroesofágica hacia el tercio medio. Entonces, les voy a mostrar mejor este acercamiento porque vean estas estructuras que están aquí. Entonces, este es un caso muy raro, pero todavía lo seguimos viendo y obviamente son de los casos que nos enseñan cuando estamos pues en el servicio social o apenas estudiando medicina, ¿no? Este es un caso de un absceso hepático amibiano y justamente vean todas las amibas cómo están disecando la pared del colon y se van hasta la muscular de la mucosa. Vean, esto es músculo y vean cómo tienen esa capacidad destructiva de ir y disecando incluso el músculo y pues generando la perforación, que fue lo que causó la muerte de la paciente. Entonces, vean, aquí más estructuras, todas estas son amibas. ¿Y cómo sé que son amibas y no macrófagos? Pues porque dentro tienen sus eritrocitos que van digiriendo y obviamente los núcleos. Y aquí otra foto para que vean la capacidad, este es más bien del esófago, justamente para mostrarles que por si fuera poco la paciente también tenía una candidiasis esofágica. Y creo que esta es otra, esta es la foto del hígado para que vean cómo el absceso hepático amibiano estaba lleno pues de sus amibas. Y acá igual lo mismo. Y con la tinción de Paz estas estructuras las amibas son positivas, entonces es una tinción que nos puede ayudar para distinguirlas si tenemos dudas de si es una amiba o es un macrófago. Y justamente el diagnóstico está aquí, es una colitis amibiana y bacteriana con extensión transmural y vean las amibas ya estaban hasta en peritoneo y bueno, todas las demás complicaciones que tuvo la paciente. Entonces, para finalizar, les traigo pues estas conclusiones. La autopsia sigue siendo hasta ahorita, hasta nuestros tiempos, el estándar de oro para determinar la causa de muerte. Actualmente, por todo lo que ya tenemos de avance en los estudios de diagnóstico y todo esto, pues ya como que es secundaria, pero sí es muy importante para los pacientes que tienen muerte súbita o que no alcanzaron a tener su estudio completo médico.
Entonces, también sirve, obviamente, para que todos los residentes o cualquier médico aprenda anatomía e histología, mejorar incluso las técnicas quirúrgicas, porque del caso que les mostré de la paciente con CUSI que tuvo el trasplante hepático, justamente me acuerdo que ahí entró con nosotros a disecar para checar que todas las anastomosis estuvieran bien y todo esto, entró el cirujano, uno de los cirujanos con nosotros a disecar el hígado. Entonces, pues tanto él como aprendió de todo lo que nosotros hacemos, como nosotros de las anastomosis de estos trasplantes hepáticos. Y pues su uso, bueno, tristemente las autopsias, como ya lo mencionaba el doctor anteriormente, han caído en desuso debido pues a las nuevas técnicas de diagnóstico. Y justamente fui con el doctor Apo y le pregunté que cómo era la estadística del Hospital General. El Hospital General es uno de los hospitales que hace más autopsias a nivel nacional. Entonces, justamente yo tenía la curiosidad de qué número de autopsias más o menos se estaban manejando. Y vean, aquí en 1998 tuvieron un pico de como 860 autopsias al año. Entonces, vean cómo más o menos hace una meseta como hasta el 2010 y de ahí empieza a bajar. Y pues vean aquí en la autopsia, en la pandemia, justamente pues cayeron y apenas se está recuperando y esperemos que se recuperen hasta estos números que tenemos acá, porque sí son muy, muy importantes. Y para finalizar, pues nada más doy los agradecimientos a mis compañeros del Hospital General por ayudarme a completar esta sesión. Y es todo. ¿Quién había visto antes una sesión como esta? Y yo. Es importante recordar que lo que nos distingue es que nosotros aprendemos lo que sabemos abriendo cadáveres. ¿Hay alguna opinión antes de que me suelte hablando? Siempre me gusta mucho decirles que el doctor, en la pandemia, el doctor Hugo Bustos se encargó de compilar un libro sobre las versiones no oficiales de la pandemia. Si lo buscan así, versiones no oficiales de la pandemia, llegan al libro. Y les digo que en esto de las autopsias, pues Dios me dio una ventaja casi darwiniana porque mi papá era carnicero. Entonces, cuando llegué a la disección en primer año, no me di cuenta de eso. Pero cuando ya estaba en la sala de autopsias dije, claro, o sea, me siento bien. O sea, la sangre, las vísceras, el acerrín. Y eso pues fue una bendición para mí porque, pues, para eso nací. Doctor. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Hola, buenos días. Querido amigo, una felicitación, excelente charla. Doctora, es usted una maestra en ilustrarnos. Tuve que dejar mi dona porque ya no quise comerla. Una pregunta técnica. ¿Cuánto tiempo dura una autopsia? Desde el proceso técnico de retirar órganos hasta que lo reportas. Esto debe de incluir inclusive el análisis histopatológico, tinciones y todo eso. Digo, lo pregunto porque es a veces complicado dar diagnósticos, como siempre los cirujanos queremos que al día siguiente ya me des exactamente la causa y por qué, ¿no? Entonces, esa es una pregunta técnica de cuánto tiempo te lleva una autopsia. Entiendo que vacían el cuerpo y el cuerpo se va, es decir, ustedes lo entregan en breve, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo tarda ese periodo? Me lo han preguntado algunas personas y la verdad, pues estaba yo totalmente sin esa información y lo toco porque tenía ahí en temas, ¿no? Ahora, esa es una, dos, no es un tema directo, pero ¿todas las muertes violentas deben de tener autopsia? Esa es una pregunta que tengo y que, pues bueno, deberíamos de ver muchísimas autopsias, ¿no? O sea, en diferentes niveles de atención. Me queda claro que el encargado va a ser el CEMEFO, ¿no? Y debe de ser el lugar donde más se hacen autopsias. Y la otra, ¿por qué bajaron las autopsias en la pandemia? Gracias, doctor, y felicidades.
Bueno, de la primera pregunta, el tiempo más o menos que nos lleva en eviscerar a un cadáver es más o menos 1 hora. Eso puede ser menor porque, por ejemplo, en el Hospital General hay evisceradores y ellos evisceran en 5 minutos y ya está el cadáver listo para que se lo lleven su familia. Pero yo estoy hablando así como nosotros como patólogos que no tenemos la pericia de estar haciendo 20 evisceraciones al día, pues más o menos nos lleva como 1 hora y es lo que decimos que nos vamos a tardar. Entonces, más o menos como en 1 hora entregamos el cuerpo y de ahí hacer toda la disección de los bloques y separarlo, sí nos lleva como unas 4 o 5 horas en separar todo y dejar todo listo para mostrar en una sesión con todos los órganos. Son como 4 o 5 horas. De ahí, después de que hacemos la sesión donde se muestra todos los órganos y todo esto, muestreamos, sacamos cortes y eso sale en 2 o 3 días después. Pero de ahí a que se hace un diagnóstico completo y total, yo sí debo decir que se tarda más o menos en promedio como 1 mes el diagnóstico final. Entonces sí se cita más o menos a los familiares del paciente, como que vayan 1 mes después. Y la siguiente pregunta era de lo de las muertes violentas. Es que todas las muertes violentas sí deben de tener autopsia, pero son completamente distintas a las que les mostré. A mí me tocó ver una muerte violenta justamente en el CEMEFO y bueno, fue una muerte por una mujer que atropellaron y justamente lo que haces ahí nada más es abrir el cadáver, ves qué fue lo que le pasó, regresas todo, empaquetas y se va, pero ahí no se saca nada, tejido ni nada. Entonces todas las, es por así decirlo como más rápida porque no hay todo ese proceso de disección, lo único que quieres es ver qué fue o la lesión que causó la muerte en ese paciente, pero nada más es descriptivo, no sacas nada de tejido, al menos no se requiere. Ese es en caso de muertes violentas. Y en la pandemia se suspendieron justamente como para evitar todos estos contagios, pero justamente ahí donde empiezan a aumentar o que hubo un despunte a través de las autopsias fue porque ya vacunaron a todos los residentes y todos los médicos del Hospital General. Entonces, por eso empezaron otra vez como a hacerlas. Pero sí, en la pandemia hubo prácticamente una caída significativa. Creo que hubo como 50 y eso porque detuvieron las actividades en marzo. Entonces, ya después de ahí ya todo el año se quedaron sin autopsias y en diciembre creo que fue cuando los vacunaron y ya empezó el despunte para el año siguiente. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, si en línea hay alguien, no sé si alguien está revisando esto. ¿Hay alguien en línea, Tocayo, preguntando? Yo tengo que decir que me saqué un 96 en patología en pregrado y nunca entendí que se podía hacer diagnóstico con una biopsia. En realidad yo vine a México a ser reumatólogo. Y me entró el pánico escénico a la hora de la hora y iba junto a mí un colega que siempre quiso ser patólogo y dijo, pues hazte patólogo. Y pues mira, le atiné, como decimos en Chihuahua, porque la verdad es que sí ha sido una carrera muy, muy satisfactoria. Contribuir a la educación de los muchachos ha sido fantástico. El domingo pasado estuvimos en la casa del doctor Ángeles, que es el maestro de 35 generaciones, no sé cuántas de nutrición, y pues es poder estar con tus colegas, con tus alumnos, con tu maestro, es algo muy, muy gratificante. ¿En Santa Fe hay alguna pregunta, algún comentario antes de dar por terminada la sesión? Doctor Fournier, ¿alguien en línea? En línea, el doctor sí. Cenovich nos comenta que como genetista la autopsia es fundamental, sobre todo en las edades neonatales y pediátricas. Y la doctora Raquel Gerson levantó la mano. Adelante, doctora, si quiere abrir su micrófono. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Quiero agradecerle al Departamento de Patología y a la doctora vivir lo que viví en el Hospital General. Mis profesores fueron el doctor Brandt y el doctor Ruiz Pérez Tamayo y mi prosectora de autopsias fue la doctora Mercedes Juan, exsecretario de Salud. Aprendí muchísimo y nos dejaban ir a comer o a descansar
entre la prosección y entre autopsia y autopsia. Quiero preguntarle a la doctora y sin duda al doctor también, el que nos dijeran cómo se evalúa un hospital en relación al número de autopsias, porque así evaluábamos las residencias. Y la última pregunta sería, ¿qué tanto hay que regresar, insistir o aprender a pedir autopsias? Muchas gracias y felicidades. El asunto va para mucha tela de donde cortar. Digo, obviamente que en el más conservador de las aproximaciones, pues vaya, yo me sentía muy orgulloso de poder decir en el Hospital Pediátrico de Sinaloa que los pacientes se seguían estudiando incluso después de muertos. Una de las cosas que me satisface más de lo que hacemos ahora, hoy aquí en el Hospital ABC, es que durante décadas y de una manera un poco tácita, hacíamos la sesión y discutíamos al paciente y desafortunadamente a veces lo discutíamos mejor después de muerto que antes de morir. Y eso no dejaba de ser una piedra en el zapato. Hoy en día, desde que tenemos los tumor boards, podemos decir con mucho orgullo que los pacientes se discuten antes de ponerles un dedo encima. Volviendo al asunto de cómo se mide, si es cierto, fue una medida, el porcentaje de autopsias del total de fallecimientos que se hacían era una medida de la calidad, porque la autopsia era el control de calidad de los hospitales. Hoy en día, la autopsia como instrumento de enseñanza pues ha cambiado. A finales de los 80s, pues no teníamos los métodos de imagen, el hospital era lo suficientemente grande como para que pues se perdiera un caso y pudiera ser motivo de la adivinanza que era la sesión anatomoclínica. Y todo eso se ha ido diluyendo. Cuando se hacen sesiones periódicas para defender la autopsia en la Academia Nacional de Medicina y estos organismos, unos argumentan pues que la autopsia ya no es necesaria o no es necesario hacerla completa, que se puede hacer con estudios de imagenología. Y el doctor Ángeles siempre saca a colación, voy a decir el nombre de la paciente porque eso fue hace 25 años, la autopsia de Manuela Mandujano, que fue una señora que estando internada en nutrición, duró 3 meses, probablemente la hayan operado, pasó por varios diagnósticos oncológicos o no oncológicos, y al final precisamente la doctora Quintanilla hizo la autopsia. Y tenía tantos complejos inmunes en el riñón que aún después de procesar el tejido, pudimos hacer el diagnóstico de lupus, lo cual era ignominioso. O sea, nutrición es un hospital donde se atienden pacientes con lupus, y durante 3 meses se ocultó la enfermedad porque se manifestó como una enteropatía perdedora de proteínas. Entonces, aún en los mejores lugares se siguen yendo casos que no se deben de ir. En este hospital alguna vez intentamos hacer autopsias, pero si el nivel de demanda que hay con una biopsia es como el que ustedes conocen, con una autopsia van a querer hasta la talla de la camisa, nadie las quiere hacer, es mucho trabajo, es muy pesado, cuestan muy caras, aunque como decía el doctor Pérez Tamayo, es más caro no hacerlas. Aquí hay una situación particular. Como el paciente es cuidado, como lo cuidamos aquí en el Hospital ABC, entonces a veces piezas que vistas en autopsia pues tendrían el déficit de que pues ha pasado un cierto tiempo y están lisadas. Aquí en el hospital los pacientes, por ejemplo, las neumonías post-COVID, nosotros no vimos COVID porque los pacientes pues no se operaban, pero todas las complicaciones post-COVID sí las vimos, las perforaciones intestinales, los casos que publicó el doctor Quijano de micolectomías derechas y estas combinaciones de infarto con absceso que recordaba a los secuestros pulmonares. Entonces, casi vemos patología de autopsia y la vemos muy bien preservada y muy bien estudiada. Entonces, yo pienso que va a tender a bajar el número de autopsias y va a dejar un hueco que habrá que llenar en nuestro laboratorio, en nuestro caso, en nuestro hospital, pues el laboratorio de biología molecular tiene para llenarles ese hueco a los residentes y seguimos tratando de compensar la ausencia de autopsias aquí con la rotación en el Hospital General donde amablemente nos reciben. Durante la rotación de nutrición pues también hacen algunas autopsias los muchachos. Es una herramienta que nos define, como dijo bien al empezar su intervención la doctora, que obviamente intentaremos preservar y que cada vez que nos toque hacer una, ya que son escasas, pues trataremos de hacerla muy bien. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra pregunta.
Doctor Wolper, si quiere cerrar la sesión, por favor. Muchas gracias a todos. El mes que entra, bueno, después les digo. Gracias, Javier. Aquí está la carta de agradecimiento, doctora, que le da la Asociación Médica y felicitaciones nuevamente. Ahí está la sesión del próximo martes 5 de marzo y ese mismo día en la tarde hay una conferencia magistral allá en Santa Fe que están todos invitados. Esta es la conferencia, los invitamos el próximo martes a las 19 horas, ABC Santa Fe, con transmisión aquí en Observatorio, y también la pueden ver vía Zoom. También les recordamos que pues el monto de la anualidad todavía está enero, febrero y marzo, y los médicos que no tengan foto institucional estaremos tomándolas en Asociación Médica en los horarios que se están proyectando. Y pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias a todos.